Okay, good morning. We're going to start. Okay, ya tenemos English Course Session 9. Hoy día vamos a usar going to, how to use going to. Voy a explicar cómo se va a usar going to. Tenemos un dialogue practice y un reading comprehension. Okay, una práctica de diálogo y un texto para practicar reading. Okay, cualquier duda o pregunta lo pueden hacer en el chat de Zoom. Igual, al final siempre estoy dejando el WhatsApp y el correo electrónico para que puedan hacer sus dudas, sus preguntas a través de la clase o de la tarea. Y ahí, por ahí, ya me escribo. Okay, let's start. How to use going to. ¿Cómo vamos a usar going to? We use be going to plus the base form of the verb for actions in the near future that have already been planned. Okay. Esto también lo diferencia de will que habíamos visto antes, ¿no? Will y going to, los dos lo vamos a usar para hablar del futuro, pero que nos diferencia es que will, ¿no? En el caso pasado que hemos visto will, lo hemos usado de la acción que va a pasar al futuro, pero la decisión la hemos tomado en el momento, ¿no? Una decisión que hemos tomado en el momento. Okay. Por otro lado, on the other hand, going to lo vamos a usar para acciones, for actions, también en el futuro, pero okay, that have already been planned, que ya han sido planeadas. Y cuando usamos going to, es para acciones que ya han sido planeadas. Por ejemplo, okay, as an example, I'm going to study a postgraduate next year. No, I'm going to study. Yo voy a estudiar a postgrade, un posgrado, next year, el siguiente año. ¿No? Es algo que ya ha sido planeado. ¿No? Cuando es algo que ya ha sido planeado, vamos a usar going to. Y eso es lo que lo diferencia de will. ¿Ok? Pero no se confundan, los dos son para hablar de futuro, ¿no? I'm going to study. Yo voy a estudiar, ¿no? Es algo que va a pasar a futuro, solo que ya ha sido planeado, ¿no? I'm going to study a postgrad next year, ¿no? Un posgrado el siguiente año. Okay. Now we also have I'm going to paint the house now. I'm going to paint, yo voy a pintar the house now, la casa ahora. Es algo que ya ha sido planeado, ¿no? Ya había planeado pintar la casa. Solo que está diciendo que I'm going to paint, ¿no? Yo voy a pintar the house, ¿no? La casa ahora. Ok. Entonces usamos going to para referirnos a una acción futura o una acción que va a pasar al futuro, pero que ya habíamos planeado. Ok. Okay. We also use going to plus base form of the verb to make predictions based on present evidence or something that has already started. Okay. También usamos going to para hacer predicciones, to make predictions, basados en la evidencia del presente, based on present evidence, basados en la presencia, en la evidencia del presente, or something that has already started, o algo que ya ha comenzado, ¿no? Por ejemplo, tomorrow is going to be cloudy, ¿no? Tú ves la ventana y ves que el clima y están llegando unas nubes grises. Entonces tú dices tomorrow, ¿no? Mañana, o de repente later, más tarde,
It's going to be, va a estar nublado. It's going to be cloudy. Ok, vemos una presente evidencia de que va a estar nublado y por eso decimos it's going to be, va a estar nublado, it's going to be cloudy. Otro ejemplo, another example, I'm going to have a baby. Una presente evidencia de que va a tener, en este caso dice, I'm going to have a baby. Yo voy a tener un bebé. I'm going to. ¿No? Yo voy a. Y tenemos la evidencia. Yes. ¿Es algo que va a pasar ahora? No, es algo que va a pasar a futuro. ¿No? Algo que ya ha comenzado. ¿Qué va a pasar a futuro? I'm going to have a baby. Yo voy a tener un. Later or tomorrow is going to be cloudy. Mañana va a estar nublado. Okay. Now let's practice with going to. Por ejemplo, tenemos el verbo drink, travel. Okay, y acá es take. Drink, travel, and take. Okay, y take. Okay, let's look at the first sentence. Dice, they, espacio, the bus. Okay, ¿cómo completarías esta oración? ¿Recuerdas la estructura de going to? Que expliqué en la anterior clase, la estructura de going to. Vamos a recordar la estructura de going to. Going to, ¿con qué comienza? Subject, sujeto, subject, plus. ¿Qué sigue después del sujeto? Be, right? Sigue el verb to be, sigue be, plus. ¿Qué sigue después de be? Going to. Después de going to. Después de going to siempre va a seguir el verbo, el verb. ¿Ok? Porque el verbo, si decimos solo el verbo sin el going to, estaría en presente. Necesitamos el going to para decir que esta acción se va a realizar a futuro. ¿Ok? No se olviden que going to siempre va antes del verbo para decir que este verbo, esta acción que es realizada, va a ser a futuro. ¿Ok? Porque si no lleva going to, el verbo estaría en presente. Y este going to nos ayuda a que esta acción que estamos diciendo nos estemos refiriendo al futuro. ¿Ok? Después del verb. Y después ya le puedes hacer un complemento, ¿no? Un complemento. Ok, pero básicamente es hasta acá, ¿no? Hasta el verbo. Después ya le aumentas el complemento, el contenido del verbo. Ok. Entonces tenemos la estructura de going. Ok. Teacher, Claro, dime. teacher, en la primera clase no estuve. ¿Estaban hablando de lo mismo o ya no? La Intenté anterior entrar, pero clase. no, ajá, La anterior clase sí estuvimos hablando de going to, pero igual queda siempre una grabación de la clase. sí, Entonces eso lo puedes solicitar a la misma persona que envía el link de la clase. Ella tiene las grabaciones de las clases
Y si te perdiste algo, puedes revisar el video y ahí está todo lo que se hizo en ese día. De cualquier otra forma, puedes enviar un mensaje al WhatsApp que voy a poner más adelante o al correo y ahí me dices, Miss, puede decir que hizo la anterior clase, entonces yo estaré enviando ya sea el material de clase o parte del libro que hemos realizado. Porque todo esto, Sí, bueno, casi todo es basado en el libro, ¿no? Por ejemplo, esta parte es del libro. sí, porque la vez pasada anoté su número, pero me olvidé de escribirle para guardarlo, pues, y ya, pues, no Sí, sé cuál está era. bien, no te preocupes, igual todavía hay tiempo para, ya sea para enviar las tareas, pero es importante que envíen la tarea porque eso va a complementar el examen, ¿no? La nota del examen, si solamente dan el examen, eh, dudo mucho y no ha ocurrido que pasen solamente dando el examen, tiene que complementarse con las tareas. No digo que en sí tienen que estar al día con todas sus tareas, pero digamos si han enviado la mayoría de las tareas y tienen la nota del examen, van a tener buena nota. Pero si solo dan el examen sin enviar tareas, dudo mucho que tengan una buena nota y que puedan pasar en este caso este curso. Entonces, si tienen alguna duda, ¿no? Si tienes alguna duda de la tarea, es mejor que preguntes, así puedo ayudarte, ¿no? O puedo ayudarlos en este caso para que puedan completar su tarea y enviarlos y tengan buena nota y puedan pasar tranquilamente el curso. ¿Ok? Por eso siempre estoy haciendo prácticas en clase para que pueda ser más fácil realizar la tarea. Aunque en este caso es un review, es un repaso de going to. Okay, la tarea va a ser sobre los textos. Okay, no, pero ahorita estoy repasando going to. Okay, comenzamos con el sujeto, el subject. Okay, voy a hacer un review de la anterior clase. Okay, eso es lo que vimos en la anterior clase del verb to be y de going to. Okay, había explicado una corta explicación de qué es el verb to be. ¿Qué es el verb to be? Simplemente and, is, or are. Eso es todo. Y este and, is, or are nos va a ayudar a decir si el pronombre o el sujeto está o es, ¿no? Significa, el verb to be en español significa el verbo estar o el verbo ser. Por ejemplo, I am, ¿no? Lo podemos usar para decir, yo soy una enfermera, por ejemplo. Voy a utilizar I am a nurse. I am, ¿no? Yo soy. I am. Pero si quiero decir yo estoy feliz, también voy a usar I am. ¿Okay? Ser o estar es lo mismo en inglés. I am a nurse, ¿no? Yo soy una enfermera. O yo estoy feliz. I am happy, ¿no? I am happy. Yo estoy feliz. I am. ¿No? Igual, por ejemplo, quieres decir, tú eres una enfermera. You are a nurse. You are a nurse. O tú estás feliz. You are happy. Entonces, an is o are, an is er, nos va a decir, nos va a ayudar a decir, nosotros somos, nosotros estamos, ¿no? Y había dicho que you puede significar tú o puede significar ustedes. ¿Ok?
You puede significar tú o ustedes, ¿no? Y acá había dado un ejemplo. ¿Cuándo sabemos qué dice tú? ¿Cuándo sabemos qué dice ustedes? Y por ejemplo, tenemos you are, que puede significar yo soy, o no, tú eres, perdón, o tú estás. Si tú dices, you are my friend, you are my friend, tú eres, ¿no? You are my friend, mi amigo. Tú eres mi amigo, you are my friend. Pero si yo digo, you are my friends, nótese la S acá. Acá este friends está en plural. Entonces este friends que está en plural nos va a ayudar a saber que este you también está en plural. Entonces acá es ustedes. Ustedes son mis amigos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber si es you, es tú o ustedes? Basado en el contexto, ¿no? Nos va siempre a decir una pista, la oración, si es en plural o es en singular, ¿no? Por ejemplo, you are my friend, ¿no? Acá estoy diciendo tú eres mi amigo, pero si yo digo you are my friends, friends en plural es ustedes son. ¿Ok? Entonces, también había puesto una nota de que I, yo, el pronombre yo, I, siempre va a ir con am. He, she, it, él, ella es, ello. He, she, it, siempre va a ir con is. You, we y they, siempre va a ir con are. Okay, you, we, they, siempre va a ir con. Y después de eso, habíamos pasado a la explicación de going to. No, acá está más estructurado. ¿Ok? Por ejemplo, comenzamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Yo, nosotros, ella, ellos, I, he, we, she, they. Y después sigue el be. ¿Qué es el be? El be es simplemente esto que había explicado, es el verb to be. Cuando ves que dice be, se refiere al verb to be, que son estos tres de acá. ¿Ok? Cuando dice be, tienes que poner uno de estos tres. Y como había dicho, ¿cómo usar uno de esos tres? Este am solo lo vamos a usar para I. ¿Ok? Si vemos en la oración que dice I, vamos a usar solo este am. Si vemos que dice he, she, it, solo vamos a usar is, no podemos usar ni are, ni podemos usar am. ¿Okay? Igual con you, we, they, no podemos usar am, ni podemos usar is, solo podemos usar are. Entonces, si yo tengo I, va a ir acompañado del be and. ¿Okay? Y después ya va going to, que para indicar que este verbo es una acción a futuro, ¿no? I'm going to buy, ¿no? Yo voy a comprar. He's going to eat. Él va a comer. He's going to. ¿Okay? ¿Por qué estamos usando is? ¿Okay? Había dicho que he va con is. Otra forma de recordarlo, que es más sencillo. Creo que lo había puesto por acá. No, lo voy a dejar acá como nota. Otra forma de recordarlo es que is siempre lo vamos a usar en singular y are siempre lo vamos a usar en plural. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, tenemos he. Simplemente tenemos que saber el significado de el sujeto. Por ejemplo, he es él, una sola persona. Si es una sola persona,
es singular. Y si es singular, vamos a usar el is. Por ejemplo, tenemos we. We es nosotros. Y entonces simplemente analizas nosotros. Nosotros está en plural. Y si nosotros está en plural, vamos a usar are. Igual con they. They significa ellos. Ellos está en plural. Y por eso estamos usando are. They are going to have a meeting. ¿No? Ellos van a tener una reunión. She, estamos hablando de ella. She es ella. She, una sola persona, singular. ¿No? Singular, she is. Por eso estamos usando is. Y recuerda que después del be va el going to. ¿No? I am going to. He is going to. We are going to. She is going to. They are going to. Ok, para no ser más larga esta explicación, vamos a pasar al ejercicio si repasamos. ¿No? Regresamos al ejercicio. Por ejemplo, tenemos, acá ya está la estructura. Tenemos they y the bus. Y tenemos que completarlo con going to. Okay, pero tenemos the bus, el bus. El bus, tú lo tomas, drink, tú viajas en bus. Puede ser travel by bus o tú tomas el bus. Tú tomas el bus, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto acá en esta oración? Acá ya nos dan el sujeto es they. El sujeto es ellos, ¿no? They es ellos. Después del sujeto, que es they, sigue el be. Que lo voy a dejar acá. A ver. Be. Be puede ser am, is o are. Okay. Okay, y si tenemos they, a ver, is singular y are is plural. Okay. Si tenemos they, el be, okay, ellos están en plural. Como está en plural, vamos a usar are. Entonces este be sería are. Okay. Y después del sujeto que es they, el be que es are, sigue going to. Going to. Y después del going to, siempre va a ir el verbo, porque este going to nos ayuda a decir que esta acción va a ser a futuro. En este caso sería take. Okay. Tomar el bus. Take the bus. Y ya estaría la oración. Y lo que hemos completado es esto. They are going to take the bus. ¿No? Ellos van a tomar el bus. They are going to take the bus. Ok, otros dos ejemplos. She. Okay. ¿Cuál es el sujeto? She, ella. Después que sigue, be. Okay. ¿Cuál es el be acá? ¿Con qué completaremos? ¿Con is o con are? Okay. Si she es ella,
una sola persona, sería singular. ¿No? Entonces tenemos she is y después sigue going to. Going to. ¿Y cuál sería el verbo acá? ¿Tomar café o viajar café? Drink o travel. Ya tenemos take. Take es take the bus. Sería el verbo drink. Drink, porque drink es tomar. Okay, she's going to drink some coffee. Ella va a tomar algo de café. Ella va a tomar algo de café. She's going to drink some coffee. Okay, tenemos Ron and Harry. Solo nos queda el verbo travel. ¿Cómo lo completaríamos? Ron and Harry. Okay, recuerda que tenemos la estructura de going to. Primero identificamos cuál es el sujeto. El subject es Ron and Harry. ¿No? El sujeto sería Ron y Harry. Después que utilizamos el be. ¿Okay? Si ya tenemos el sujeto, simplemente sigue el be. El verb to be. ¿Ok? ¿Cuál sería el be ahí? Si estamos hablando de Ron and Harry, ¿no? Tenemos que analizar de quién estamos hablando para saber si vamos a usar and, is o are. Okay, si tenemos Ron and Harry, estamos hablando en plural, ¿no? Porque estamos hablando ya de dos personas. Estamos hablando de Ron y de Harry. Dos personas sería plural, plural. Y en plural usamos are. Okay, Ron y Harry are. Okay, después de esto ya está más sencillo. Después del are que sigue. Okay, después de este be, going to. Right, going to. Y luego el verbo, y el verbo sería travel. Y está la oración. Now Ron and Harry are going to travel by plane. Okay, el sujeto Ron and Harry. El be es este are. Okay, después sigue el going to. Y siempre después del going to va el verbo. Y el verbo es travel, viajar. En este caso el complemento es by plane. By plane. Okay. Ron and Harry are going to travel by plane. Van a viajar por avión. Okay. Next one. Okay, voy a copiar esto. Ok. Tenemos el verbo be, make, have.
Ok. En este caso, yo creo que lo mejor sería she, I. Ok. She a speech, un discurso. Ella sería un discurso, ella haría un discurso o ella tendría un discurso. Y puede ser make o have, ¿no? Hacer un discurso o tener un discurso. Okay, tenemos rich. Acá sería ser rico, make rich, hacer rico o have, tener rico. Okay, sería be, ¿no? Entonces, el último they, a baby, ser un bebé, make a baby o have a baby, o tener un bebé. ¿No? A lo mejor que iría acá el verbo sería have. ¿Okay? ¿No? Tener un bebé. Acá sería be rich, ¿no? Ser rico. Be rich. Acá el verbo es have. Y acá el verbo sería make, ¿no? Hacer un discurso. Ok. ¿El sujeto cuál es? She, ella. ¿Cuál sería el be? El verbo to be. Is. Sería is. ¿Por qué es is? Porque es singular. Ok. Y después sigue going to. Y después el verbo, ¿no? El verbo en este caso nos va entre paréntesis make. Ok. En este caso que es be, es lo mismo que este, entonces queda ahí. I am going to. En este caso sí es be, ¿no? Voy a ser rico, dice. I am going to be rich. Ok. Por ejemplo, este I también es singular, pero ¿por qué no usamos is? Porque I siempre va a ir con am. Okay. I siempre va a ir con am. Okay. Tenemos they de nuevo. They is o are. They are. ¿Por qué are? Porque they es ellos. Ellos. Entonces ellos está en plural. Okay. Por eso usamos are. Después el going to y el verbo have. They're going to have a baby. ¿No? Ellos van a tener un bebé. They're going to have a baby. Okay. Last one, el último. Últimos ejercicios.
Últimos ejercicios tenemos el verbo score, see y buy. Sí, acá tenemos película. Último vamos a utilizar el verbo see, ¿no? See, feel. Tenemos el verbo sustantivo. Y tenemos go. Sería score, ¿no? Hacer un o marcar un gol. Y tenemos chocolate, de repente es buy. Ok. Si el verbo es el que está entre paréntesis y tenemos que completarlo con esta estructura de going to, ¿cómo lo completaría? Ok, eso lo voy a dejar así y vamos a pasar al siguiente link. Vayan viendo cómo se completaría esto y pasamos al siguiente video.